¿Quién puede arruinar la carrera de Loni Anderson? A los 80 años, Loni Anderson finalmente está lista para decir su verdad. Durante décadas, permaneció en silencio sobre los capítulos dolorosos de su vida, pero en una entrevista reciente, nombró al indicado. La estrella de Hollywood dice que realmente está arruinada. Todo lo que era, y por qué esperó tanto tiempo para decir su nombre, ha salido a la luz. Únete a nosotros mientras descubrimos la historia no contada detrás del desamor, la fama y el momento en que Loni Anderson finalmente lo dejó salir todo. Loni Anderson nació el 5 de agosto de 1945 en Saint Paul, Minnesota. Creció en un ambiente típico del Medio Oeste, lejos de las luces y el ruido de Hollywood. Su padre, Clayton Carl Andy Anderson, era químico y su madre, Maxine Hazel, era modelo. Aunque sus antecedentes parecían comunes, Loni siempre tuvo sueños que se extendían más allá de su vida en un pequeño pueblo. Desde muy joven, mostró interés por la actuación. Le encantaban las películas, las actuaciones teatrales y todo lo que implicara contar historias o expresarse a través de la actuación. Loni no era solo otra cara bonita. Aunque definitivamente se destacaba, fue coronada Miss Roseville en un concurso de belleza local durante su adolescencia, lo que ayudó a aumentar su confianza y la animó a explorar la vida pública más seriamente. Loni se mantuvo conectada con sus raíces, pero nunca dejó ir sus sueños más grandes. Asistió a la Universidad de Minnesota, donde estudió arte. Durante la universidad, no solo se concentró en lo académico, también participó en producciones teatrales locales. Estas primeras actuaciones la ayudaron a adquirir experiencia y perfeccionar sus habilidades de actuación. Incluso entonces, estaba decidida a triunfar en el mundo del entretenimiento, aunque entendía que no sería fácil. Después de terminar la universidad, Loni decidió probar suerte en Hollywood, pero como muchas caras nuevas que llegan a Los Ángeles, rápidamente se dio cuenta de que irrumpir en la industria del cine y la televisión era más difícil de lo que esperaba. La competencia era feroz, y las oportunidades para las mujeres, especialmente aquellas que lucían de cierta manera, venían con condiciones. A lo largo de la década de 1970, Loni apareció en pequeños papeles televisivos. Tuvo apariciones especiales en programas populares como SWAT, The Bob Newhart Show y Barnaby Jones. Estos papeles generalmente eran breves y a menudo se centraban más en su apariencia que en su talento. Con frecuencia era elegida para interpretar a la atractiva secretaria, la vecina seductora o personajes llamativos sin mayor desarrollo. Aunque estos roles la mantenían en la pantalla, no le ofrecían la carrera que había imaginado. Hollywood, en esa época, tenía la costumbre de colocar a mujeres hermosas en cajas. Loni se encontró constantemente luchando contra ser encasillada. Quería ser tomada en serio, pero era difícil moverse más allá de la imagen de rubia bomba sexual que los directores de casting le atribuían. Aún así, no se rindió. Loni siguió trabajando, apareciendo en producciones y demostrando que era mucho más que una cara bonita. Tenía un ingenio agudo, una fuerte ética de trabajo y la determinación de esperar el papel adecuado que realmente le permitiera brillar. Ese papel finalmente llegó en 1978, cuando fue elegida para interpretar a Jennifer Marlowe en la comedia de CBS WKRP in Cincinnati. Jennifer era la inteligente, segura y espectacular recepcionista de una estación de radio en dificultades. El papel, originalmente escrito como una típica rubia tonta, fue transformado por iniciativa de Loni, quien convenció a los productores de hacerlo más inteligente y complejo. Ella quería interpretar a una mujer hermosa, pero también tranquila, sabia y en control. Los productores accedieron, y el show ganó popularidad rápidamente. Loni se convirtió en un hombre familiar casi de la noche a la mañana. Su actuación fue aguda y divertida, pero también sutil y elegante. Jennifer no era solo un personaje secundario, se convirtió en una de las partes más memorables de la serie. Al público le encantó que ella nunca fuera el remate de los chistes. A menudo era la persona más inteligente en la habitación, rodeada de compañeros de trabajo despistados. La capacidad de Loni de equilibrar su aspecto glamoroso con un fuerte ritmo cómico la hizo destacar en un momento en que la mayoría de los programas de televisión no daban mucho poder a los personajes femeninos. Jennifer Marlowe era diferente, controlaba la habitación con encanto y confianza. Loni ayudó a romper el estereotipo, mientras aún abrazaba las cualidades que antes se habían utilizado en su contra. Incluso después de que WKRP in Cincinnati terminó en 1982, Loni siguió siendo una figura popular en la televisión, pero ese papel siempre sería el más icónico.
Fue el punto de inflexión en su carrera. Le dio la credibilidad y el reconocimiento por los que había trabajado muy duro. De ser una chica de un pequeño pueblo de Minnesota, pasó a convertirse en una de las caras más reconocibles de la televisión. El viaje de Loni Anderson estuvo lleno de desafíos, pero ella los enfrentó con determinación y gracia. Sus inicios en la carrera no fueron fáciles. Tuvo que soportar estereotipos y roles limitados antes de finalmente conseguir el papel que le permitió ser todo lo que realmente era. El siguiente capítulo, Burt Reynolds. Y lo siguiente que llegó fue el hombre que se convertiría en parte de su capítulo más público y más dramático. Burt Reynolds, el tipo duro de Hollywood. Burt Reynolds nació el 11 de febrero de 1936 en Lansing, Michigan, pero creció en Riviera Beach, Florida. Su nombre completo era Burton Leon Reynolds Jr. Su padre era jefe de policía, y aunque Burt no era muy activo en sus primeros años, pronto se enfocó en el fútbol. Asistió a la Universidad Estatal de Florida con una beca deportiva, donde jugó como mediocampista. Muchos creían que tenía lo necesario para llegar a ser profesional, pero durante un partido sufrió una grave lesión de rodilla que cambiaría su vida para siempre. Esa lesión acabó por completo con su carrera futbolística y lo dejó buscando una nueva dirección. Mientras se recuperaba, comenzó a tomar clases en Palm Beach Junior College. Allí, un profesor se dio cuenta de su talento y lo animó a probar la actuación. Burt lo hizo y rápidamente descubrió que tenía una presencia natural en el escenario. Pasó a estudiar actuación más seriamente y comenzó a actuar en pequeñas producciones teatrales. Sus actuaciones atrajeron cierta atención y finalmente dio el salto a la televisión en los años 50 y 60. Comenzó con papeles menores, pero su gran oportunidad llegó con el programa Gunsmoke, donde interpretó a Quint Asper a finales de los años 60. Este papel le ayudó a construir una base de fans y le proporcionó valiosa experiencia en pantalla. También apareció en otros programas como Hawk y Dan August. En general, estos primeros papeles lo mostraban como un personaje duro y rudo, lo que pronto se convertiría en su marca registrada. Reynolds se convirtió en una estrella importante durante la década de 1970. Una de sus películas más importantes fue Deliverance, donde interpretó a un hombre fuerte y valiente en un peligroso viaje en canoa. La película fue intensa y seria, y demostró que Reynolds podía manejar papeles dramáticos, no solo de acción. Deliverance fue un éxito y ayudó a Burt a ganar notoriedad entre los grandes directores y productores de Hollywood. Solo unos años después, asumió el papel que lo convertiría en una leyenda. Bandit Darville en Smokey and the Bandit. La película fue un éxito de taquilla. Divertida, emocionante y llena de acción, el encanto y la energía de Burt fueron algunas de las principales razones por las que la gente la amó. Con su característico bigote, autos rápidos y sonrisa constante, hizo que todo pareciera fácil. En la década de 1970 y principios de la de 1980, Burt Reynolds fue uno de los actores más famosos del mundo. Figuraba con frecuencia como la estrella más taquillera durante años seguidos. Pero no era solo por su buena apariencia o los papeles llenos de acción. Burt tenía algo especial. Era macho y masculino, pero también tenía una actitud juguetona que lo hacía accesible. Ya fuera en una película, un programa de entrevistas o una sesión fotográfica, siempre tenía una sonrisa y una broma preparada. Uno de los momentos que más mostró ese lado juguetón fue cuando posó desnudo para la revista Cosmopolitan en 1972. La sesión fue atrevida y rompió normas para la época, apareciendo en titulares de todo el país. Burt entendía el poder del foco y no temía divertirse con su imagen. Aunque muchos lo veían como el tipo duro, también tenía un lado sensible y reflexivo. En entrevistas, especialmente al hablar de relaciones y arrepentimientos, mostraba esa vulnerabilidad que lo hacía aún más atractivo para sus fans. Antes de conocer a Loni Anderson, la vida amorosa de Burt ya era un tema recurrente en los tabloides. Había tenido muchas relaciones, pero dos mujeres destacaban, Dinah Shore y Sally Field. Su relación con Dinah Shore, una cantante y presentadora 20 años mayor que él, comenzó a principios de los años 70. Su diferencia de edad atrajo la atención pública, pero Burt siempre habló muy bien de ella. Decía que lo hacía sentir amado y respetado. La relación duró varios años y él la describió después como una de las personas más importantes en su vida. A finales de los 70 y principios de los 80, Burt estuvo involucrado con la actriz Sally Field. Fue otra de las relaciones más famosas de Hollywood.
Los fans adoraban verlos juntos, especialmente porque coprotagonizaron películas como Smokey and the Bandit. Burt declaró muchas veces que Sally fue el amor de su vida. Sin embargo, la relación no funcionó debido a diferencias sobre su futuro, y terminaron separándose. Burt expresaba un deseo por tener una vida familiar estable, con hijos y una pareja duradera. Pero al mismo tiempo, admitía que tenía miedo de involucrarse emocionalmente. Tenía la tendencia de alejarse cuando las cosas se ponían serias. Ese conflicto interno lo siguió por años, hasta que conoció a Loni Anderson a principios de los 80. En ese momento, Burt ya era una gran estrella. Había tenido relaciones serias, pero buscaba algo duradero. Sin embargo, también llevaba mucho equipaje emocional. Lo que pasó después se convirtió en una de las historias de amor más famosas y dramáticas de Hollywood. Los caminos de Loni Anderson y Burt Reynolds se cruzaron en la escena social de Hollywood a finales de los años 70. Ambos ya eran conocidos. Burt era uno de los mayores actores del cine, y Loni había ganado popularidad por su papel en WKRP in Cincinnati. Coincidían en fiestas de la industria, entregas de premios y otros eventos, donde se saludaban con cortesía. Loni contó que admiraba el trabajo de Burt y lo encontraba divertido y encantador. Por su parte, Burt dijo que le gustaba la presencia tranquila de Loni y su sentido del humor, además de encontrarla hermosa, por supuesto. Al principio su relación fue superficial, encuentros sociales esporádicos, pero todo cambió en 1981, cuando comenzaron a salir oficialmente. Ambos venían de rupturas, Burt de relaciones de alto perfil y Loni de un divorcio reciente. Los dos estaban solteros, famosos y quizás listos para algo más significativo. Cuando finalmente se dieron una oportunidad, la química fue instantánea. Pronto, se convirtieron en una de las parejas más comentadas de Hollywood. Aparecían juntos en alfombras rojas, eventos benéficos y estrenos. Lucían glamorosos y cómodos ante las cámaras. Las revistas los presentaban como la pareja dorada de Hollywood, y al público le encantaba verlos. Parecían equilibrarse. Burt tenía una personalidad audaz y segura, mientras Loni era elegante, tranquila y graciosa. Las entrevistas con la pareja estaban llenas de risas y complicidad. Pero lo que el público veía era solo una parte. En privado, la relación tenía más matices. Al principio parecían realmente conectados. Compartían el amor por la actuación y un deseo por una conexión emocional genuina. A pesar de su dolor del pasado, parecían haber encontrado algo verdadero. Amigos cercanos afirmaban que había un fuerte vínculo entre ellos. Pasaban las vacaciones juntos, viajaban, e incluso comenzaron a hablar de formar una familia. Parecía un nuevo capítulo para ambos. Una segunda oportunidad en el amor. Su relación era emocionante, romántica y prometedora, y el mundo los miraba, esperando que durara. El 29 de abril de 1988, Burt Reynolds y Loni Anderson se casaron en una de las bodas de celebridades más comentadas de la década. La ceremonia fue en la finca de Burt en Florida, conocida como Valhalla. Asistieron más de 400 invitados, entre ellos muchas figuras del cine y la televisión. Loni lucía un vestido blanco de encaje y se veía radiante. Burt, siempre elegante, llevó un smoking que reflejaba su carisma. La boda fue romántica, lujosa y pública. Las cámaras capturaron cada momento. Las revistas cubrieron el evento en detalle. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. El mundo los felicitaba y muchos pensaban que su matrimonio duraría. Uno de los momentos más significativos de su unión fue la adopción de un hijo, Quinton Anderson Reynolds. La paternidad les dio un nuevo propósito. Ambos hablaban con cariño sobre su hijo y decían que era el centro de sus vidas. También intentaron trabajar juntos. Burt seguía actuando y Loni aparecía ocasionalmente en sus proyectos. Un ejemplo fue su aparición en la serie Evening Shade. Aunque no era parte regular del elenco, su participación atrajo atención. La gente seguía interesada en ellos, ya fuera juntos o por separado. Daban entrevistas juntos, participaban en programas de televisión y mostraban una imagen de pareja feliz, equilibrada y unida. Pero tras las puertas cerradas, no todo era tan perfecto. Con el paso del tiempo, los problemas comenzaron a aparecer en su matrimonio. Aunque los primeros años estuvieron llenos de alegría, lentamente empezaron a formarse grietas. Uno de los mayores desafíos fue la diferencia de personalidad entre ambos. Burt siempre había sido más grande que la vida, franco, audaz y acostumbrado a estar en el centro de atención. En contraste,
Lonnie era más reservada, privada y cuidadosa con la exposición pública. Sus diferentes formas de manejar la presión y la fama generaron tensiones. Además, la carrera de Burt comenzaba a decaer. A principios de los años 90, ya no era la estrella taquillera de antes. Varias de sus películas fracasaron. Sus negocios, como su teatro Cena, restaurantes y una productora, no dieron frutos y sus finanzas empezaron a desmoronarse. Mantenía una lujosa propiedad en Florida que costaba una fortuna y el estrés económico comenzó a pesarle. Burt intentaba mantenerse activo trabajando en televisión y películas de bajo presupuesto. A pesar de esos esfuerzos, la presión le afectaba. Según entrevistas posteriores, se volvió más irritable y difícil de tratar en casa. Lonnie intentó apoyarlo, pero la situación se volvía cada vez más complicada. Ella también luchaba por encontrar nuevamente su lugar en la industria. Tras ser conocida por su talento cómico y belleza en WKRP in Cincinnati, muchos ahora la veían simplemente como la esposa de Burt Reynolds. Quería recuperar el control de su carrera e identidad, pero no era fácil. La sombra de Burt era grande, incluso en casa. La tensión financiera se sumó a los problemas emocionales. Las cuentas aumentaban, los proyectos fallaban y la pareja, antes tan unida públicamente, empezó a distanciarse en privado. En 1993, los rumores de problemas conyugales estaban en todas partes. Los tabloides publicaban historias sobre engaños, adicciones y peleas. Se convirtió en tema de conversación nacional. Y entonces, todo se derrumbó públicamente. En junio de 1993, Burt sorprendió a todos al anunciar su separación de Lonnie a través de un comunicado de prensa. Apenas unos días después, la revista People publicó una entrevista donde Burt afirmaba que el matrimonio había terminado, insinuando que Lonnie era parte del problema. La acusó de ser una madre poco afectuosa y dio a entender que su relación se había enfriado tanto que ni siquiera eran íntimos desde hacía años. Fue una declaración fuerte, y Lonnie respondió con aún más fuerza. En entrevistas propias, dijo que Burt la había maltratado emocionalmente, que había sido infiel en varias ocasiones y que tenía problemas con medicamentos recetados. Afirmó que podía ser controlador y verbalmente cruel. Según ella, solo había permanecido en el matrimonio por el bien de su hijo adoptivo, Quinton. Las revelaciones eran explosivas. Lo que había comenzado como una historia de amor de Hollywood, ahora era un escándalo en toda regla. La prensa lo calificó como el divorcio del infierno. Las acusaciones de abuso, drogas, infidelidad y hasta violencia física llenaban los titulares. Ambos hablaban públicamente, dando su versión de los hechos en entrevistas separadas. Ninguno retrocedía. Uno de los puntos más sensibles fue la custodia de Quinton. Tanto Burt como Lonnie querían quedarse con él, y ambos afirmaban ser el mejor padre. Burt, a pesar de lo dicho sobre Lonnie, decía querer seguir involucrado en la vida de su hijo. Lonnie insistía en que siempre había sido ella quien lo cuidaba diariamente. La batalla legal fue larga y amarga. Lonnie exigió pensión alimenticia y manutención para su hijo. Burt alegó que estaba en bancarrota, que ya no podía mantener el estilo de vida que habían compartido. En 1994, el divorcio se finalizó. El juez otorgó la custodia de Quinton a Lonnie y ordenó a Burt pagar manutención, pero la batalla no terminó ahí. Burt se atrasó con los pagos y Lonnie tuvo que demandarlo de nuevo. Él, a su vez, la acusó de difamación, diciendo que sus declaraciones habían dañado su reputación. Las demandas y contrademandas duraron años. Lo que alguna vez fue una pareja adorada, ahora era símbolo de la toxicidad mediática. El amor se había transformado en dolor y rencor público. Lonnie, por su parte, también tuvo que recomponerse. Tras el colapso público de su matrimonio, se enfocó en sanar, criar a su hijo y retomar su identidad. En 1995, publicó sus memorias My Life in High Heels, donde compartió su versión de la historia. Contó sobre su infancia, su ascenso en Hollywood y su difícil relación con Burt. El tono era honesto, pero no cruel, reflexivo. Continuó actuando, sobre todo en televisión. Apareció en películas para TV, hizo papeles como invitada en series y participó en eventos benéficos. Aunque no volvió al nivel de fama de WKRP in Cincinnati, se mantuvo visible y activa. Con el tiempo, fue reconocida no solo por su belleza, sino por su resiliencia. Se convirtió en defensora de la salud de las mujeres, el envejecimiento y la autoestima.
En 2008, Lonnie se volvió a casar con el músico Bob Flick, uno de los miembros fundadores del grupo de folk The Brothers Four. Habló con cariño sobre encontrar paz y felicidad en esta nueva etapa. Aceptó el paso del tiempo con confianza. A menudo decía que la vida le había enseñado a enfocarse en lo que realmente importa: la salud, la familia y la verdad. Esta fue la historia de una mujer que fue mucho más que un rostro hermoso en televisión. Fue una artista, una madre, una sobreviviente. Y a sus 80 años, finalmente contó cómo un hombre arruinó su vida, pero a la vez también arruinó la suya.